Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué bueno volver a reunirnos por este medio para escudriñar la palabra. Y el día de hoy vamos a tocar el tema desarrollando nuestro valor en Cristo. Pero antes de ello quisiera pedirle si me puede acompañar a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por la oportunidad que nos das en esta hora de podernos reunir, Señor, para escudriñar juntos tu palabra y crecer, Señor, en el conocimiento de tu propósito y de tu voluntad para cada uno de nosotros, Padre. Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú has sido un Padre bueno, misericordioso, lleno de gracia y de bondad para con cada uno de nosotros y nos has ayudado en todas las circunstancias de nuestra vida, Señor. Y nos has dado la victoria sobre ellas, Padre. Señor, en esta hora venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros nos ayude a derribar todo obstáculo que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, que se esté oponiendo a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Y te pedimos también que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que podamos recibir tu palabra y tu palabra se haga vida en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión, que el Señor les bendiga, muchísimas gracias por conectarse y el día de hoy nuestro tema es desarrollando nuestro valor en Cristo y esto se relaciona con algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y quiere hacer en nuestro entorno. Dios es un Dios de transformaciones y Él quiere transformarnos no solo a nosotros mismos, sino también nuestro entorno, todo nuestro alrededor. La palabra de Dios nos los enseña claramente en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21, que la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser liberada de la corrupción a la que fue sometida por causa del pecado. Pero esa transformación comienza en primer lugar con cada uno de nosotros, no solo la salvación, no solo el perdón de nuestros pecados, sino que también implica una transformación en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, de decidir, de accionar, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, como nos lo enseña la palabra en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3, que dice que pongamos nuestro cuerpo en servidumbre y lo presentemos delante del Señor, que es nuestro culto racional, y además que renovemos nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y que no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y una de las cosas que necesitamos que sea transformada es la referente a nuestro valor en Cristo, que se relaciona con nuestra identidad, no como en el mundo. En el mundo se habla de autoestima, pero ese es el concepto del mundo, es hacerse una imagen de sí mismo bajo sus propios métodos y bajo su propia modalidad y bajo sus propios conceptos y principios, en tanto que la identidad se refiere a cómo Dios nos enseña en su palabra que somos nosotros y de lo que nosotros valemos de acuerdo a lo que Él ha obrado en nuestras vidas. ¿Por qué es importante esto? Porque la palabra de Dios dice que conforme nosotros pensemos en nuestro corazón, así vamos a vivir. Si pensamos como el mundo en función de autoestima, entonces lo que vamos a cosechar es muerte, en tanto que si pensamos en términos de identidad, como Dios nos lo enseña en su palabra, entonces vamos a tener vida. Recordemos lo que dice no solo Proverbios 16:25, sino Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 8. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas si siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Por eso es importante que nosotros tengamos bien claro cuál es y desarrollemos nuestro valor
en Cristo Jesús. No, no al estilo de la autoestima que maneja el mundo, sino de lo que la palabra de Dios dice exactamente acerca de cada uno de nosotros. Para comenzar, nuestra identidad está fundamentada en nuestra creación, en cómo Dios nos hizo. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. También en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, la palabra de Dios dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. ¿Eso qué implica? Que usted y yo fuimos hechos originalmente a la imagen de Dios. Por cuestión del pecado, esa imagen se deterioró o se corrompió, pero no desapareció totalmente. Los hijos de Dios, por causa del nuevo nacimiento y de la nueva naturaleza que hemos recibido de parte de Dios en la salvación, de acuerdo a lo que nos enseña 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ello implica una restauración de esa imagen y semejanza de Dios en nosotros cada día. Filipenses 1:6 nos enseña que lo que el Señor ha comenzado, Él lo concluirá hasta en el día de Jesucristo. Es decir, todos los días el Señor nos va transformando para restaurar esa imagen de Él en cada uno de nosotros. 2 de Corintios 3:18 nos enseña que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en cada situación de nuestra vida a la imagen de Cristo, es decir, al carácter de Cristo, a esa imagen y semejanza que originalmente Dios estableció en nosotros y que fue corrompida por el pecado. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, recordemos que la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Notemos esto, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y qué es la naturaleza divina? El carácter de Cristo, la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Por lo tanto, la salvación, una de las cosas que implica es el proceso de restauración de la imagen de Dios en nosotros por la obra del Espíritu Santo, por la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. En principio, necesitamos primero que nada reconocer como parte de esa restauración de esa imagen y de ese valor que verdaderamente tenemos en Cristo, que somos amados de Dios como hijos adoptados. La palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12, nos enseña que a todos los que creemos en el nombre del Señor Jesucristo nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. El valor, la identidad de cada uno de nosotros está fundamentada en el valor de lo que Dios ha hecho por nosotros. En el mundo, ojo con esto, en el mundo, y la autoestima se refiere a lo que nosotros hacemos, es decir, a nuestras habilidades y capacidades, a lo que nosotros aparentamos ser, a la imagen que queremos dar, en tanto que la identidad está fundamentada no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y Dios lo primero que hace en cada uno de nosotros cuando venimos al conocimiento de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es que nos adopta como hijos. Por lo tanto, nuestra identidad y nuestro valor en Dios está fundamentado en esa relación y en esa adopción que Él hace de cada uno de nosotros. Está fundamentada en que somos hijos de Dios.
No importa si lo que hacemos o no hacemos, no importa lo que hacemos o no hacemos. Nuestro valor está fundamentado en que somos hijos de Dios y nuestra identidad está fundamentada en que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16, también nos enseña al respecto de ser adoptados como hijos de Dios. Dice la palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Juan capítulo 17, versículo 26 nos enseña, dice Jesús: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Notemos este pasaje que es bien importante. Dice la palabra de Dios: primero que nada, hemos visto que somos hechos hijos de Dios por adopción. Número 1, cuando somos salvos. Número 2, dice la palabra que somos amados por Dios de la misma manera que Él ama a su Hijo Jesucristo. Dios no hace acepción de personas y como hijos nos ama de la misma manera que ama a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es 100% amor. Dios es totalmente amor, nos lo enseña la palabra en 1 Juan capítulo 4 versículo 8. Dios no puede amar ni más ni menos. Dios es amor y es amor total. Por lo tanto, cuando Dios nos ama como sus hijos, nos ama con un amor total. Punto número 1. Punto número 2. La palabra de Dios nos enseña que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 al 20 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y Cristo es lo más valioso del Padre, la posesión más valiosa del Padre. El Padre dio lo mejor que tenía por usted y por mí, lo más preciado, lo que tenía el más alto precio, el más alto costo. Usted y yo, para Dios, somos valiosos, independientemente de cuál sea nuestro hacer. Para Dios, Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para esta salvación tan grande, y eso es porque Él nos considera a cada uno de nosotros valiosos, apreciados, valiosos y además de hijos de Dios. Todo ello nos confiere un valor altísimo delante del Señor. No necesitamos recurrir a las artimañas del mundo o a los conceptos del mundo para determinar nuestra identidad o nuestro valor. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios y nuestro valor es que fuimos comprados por la sangre de Cristo y al más alto precio. Y aquí hay un punto importante: el valor lo determina el comprador, no el vendedor. Le voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener una computadora, como vendedor puedo tener una computadora y yo le doy un precio a esa computadora de 20,000 quetzales, pero si para el comprador no vale los 20,000 quetzales, simple y sencillamente no los va a pagar. Entonces, al final, ¿quién es quien determina el valor de una cosa? El que la compra. ¿Y qué pasó con nosotros? Cristo nos compró al precio de su sangre, al precio de su vida. Por eso nos confiere un valor altísimo. Pero notemos que ese valor no es por nuestros méritos, que ese valor no es por nosotros mismos, no es por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, es por el amor que Dios nos tiene, que nos ha conferido ese valor y esa identidad.
y no hay identidad más importante que la de ser hijo de Dios. Es la única identidad que nos abre las puertas del cielo. Las puertas del cielo no nos las abren el ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro o cualquier otra cosa que hagamos. Las puertas del cielo se nos abren por quien somos, por ser hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, el ser hijos de Dios. La mayoría de nosotros constantemente estamos expuestos a rechazo, a menosprecio, a burlas, a insultos, etcétera, que a nuestros ojos y por la forma de pensar del mundo pueden disminuir nuestro valor para vivir por debajo de la vida que Dios quiere que llevemos. El diablo siempre trata de robarnos nuestra identidad, nuestro valor. Recordemos lo que hizo con Adán y Eva. Ellos eran a imagen y semejanza de Dios, y vino el diablo y los engañó diciendo que si comían del árbol, que si pecaban entonces serían como Dios. Y también cuando tienta a Jesús, lo quiso tentar en su identidad. Le dijo, si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Y Jesús no la hizo. ¿Por qué? Porque nuestra identidad no depende de lo que hacemos. Nuestra identidad depende de lo que somos. Y en Cristo Jesús somos hijos de Dios. No necesitamos demostrarle nada a nadie, ni al diablo, ni al mundo, ni nada. Y tampoco necesitamos depender en nuestra identidad de lo que digan los demás. Lo que digan los demás puede estar influido por lo que dice el mundo, y el mundo que está manejado por el diablo siempre va a tratar de robarnos nuestra identidad y nuestro valor. De hecho, cuando usted comete algún pecado, muchas veces lo primero que viene a su mente es, ¿y no que sos hijo de Dios? ¿Por qué estás haciendo eso? No somos hijos de Dios por lo que nosotros hacemos, somos hijos de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios para con cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Ahora lo que nos corresponde es reconocer esa identidad y reconocer ese valor que tenemos en Él para vivir de esa manera. Porque si yo reconozco que soy un hijo de Dios y el valor que tengo, no me voy a estar revolcando en las cosas del mundo que son de inferior valor. De hecho, no tienen ningún valor. La palabra nos lo enseña. El que quiera ganar su vida viviendo como el mundo la perderá, pero el que pierda su vida por no vivir como vive el mundo, la ganará. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en esa identidad y en ese valor que tenemos en Cristo Jesús, y eso nos va a llevar a vivir una vida abundante, una vida plena, como nos lo enseña, la palabra nos lo enseña. Dice en Proverbios 23:7, como el hombre piensa en su corazón, así será él, así vivirá. Y la palabra de Dios nos enseña también en Proverbios 4:18 que la vida del justo es una vida que va en aumento como la luz de la aurora. Y Jeremías 29:11 nos enseña que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Pero todo depende de esa identidad, de que nosotros seamos conscientes de esa identidad que tenemos en Cristo Jesús y de ese valor que Él nos ha dado. Necesitamos reforzar el valor que tenemos en Cristo Jesús. Necesitamos reforzar nuestra identidad. Recordemos que el mundo es un robador de identidad y un robador de valor. El mundo nos va a decir, no servís, no lo haces bien, no. O el diablo, ¿verdad? El diablo, el mundo, la carne, nos van a decir, no lo haces bien, no servís, sos imperfecto, mira tus errores, mira tus malas decisiones, etcétera. Pero Dios siempre nos va a decir, tú eres mi hijo, yo estoy contigo, yo te valoro y yo estoy llevando tu vida como la luz de la aurora en aumento. No que seamos perfectos ya, pero vamos siendo perfeccionados cada día. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo, y parte de nuestra identidad y de nuestro valor es entender estas verdades de la palabra de Dios. En el Salmo 139, versículos del 13 al 16, notemos lo que dice la palabra. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré
porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Usted y yo somos creación de Dios, pero además de ser creación de Dios, usted y yo tenemos un propósito en Dios, que es el propósito de la salvación y el propósito de ser y vivir como hijos de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 10, la palabra de Dios nos enseña que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, las buenas obras Dios ya las diseñó, ya las estableció y por su providencia las vamos a desarrollar. Por lo tanto, nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en lo que somos, en que somos adoptados hijos de Él y fuimos comprados por la sangre de Cristo. Nuestra identidad como hijos de Dios es la clave más significativa para nuestra calidad de vida aquí en la tierra. Si nosotros, lo he dicho en otras oportunidades, y es que una cosa es saber que soy hijo de Dios, pero otra cosa diferente es vivir como hijo de Dios. Una cosa es saber que Dios es mi Padre y otra cosa es vivir a Dios como mi Padre. Y lo que necesitamos es precisamente eso, vivir a Dios como nuestro Padre y vivir nosotros como hijos de Dios. Y esto es lo que nos enseña la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Dice la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, el ser hijo de Dios debe, el entender que soy hijo de Dios, el vivir en la identidad de hijo de Dios, me cambia la manera de vivir. Antes, cuando desconocía que era hijo de Dios, vivía en mis delitos y pecados, vivía como hijo de desobediencia. Sin embargo, ahora, entendiendo que soy hijo de Dios y entendiendo el alto precio que Dios pagó por mí en Cristo Jesús, entonces mi vida ahora se orienta hacia la obediencia al Padre. No es lo mismo, valemos, para resumir esto en pocas palabras, lo que llevamos hasta aquí, la introducción del tema, necesitamos fortalecer nuestra identidad y nuestro valor en Cristo para vivir la vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Vida abundante, vida plena, vida próspera, vida en bendición, vida en bienestar. Si seguimos pensando de nosotros como el mundo piensa de nosotros, vamos a vivir como el mundo. Pero si nosotros pensamos como Dios piensa de nosotros, vamos a vivir como Dios lo ha establecido en su palabra. Y todo esto no se fundamenta en que usted y yo seamos dignos o seamos capaces o seamos muy hábiles. Se fundamenta en algo que es invariable, que es el amor, la misericordia y la gracia de Dios para con usted y para conmigo. No depende de nuestro qué hacer, sino depende de quién Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y como lo he mencionado, Dios nos ha hecho sus hijos. Nuestra identidad es ser hijos de Dios y necesitamos aprender a vivir como hijos de Dios, a desarrollar esa identidad y aprendiendo a vivir como hijos de Dios. Hay una historia en la palabra que nos refleja esta situación y es la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo aparecen dos personajes, el hijo pródigo y el hermano mayor del hijo pródigo. Ambos eran hijos de Dios, ambos eran hijos de su padre, ambos reciben herencia, una herencia de vida de parte de su padre.
El hijo pródigo se va lejos a desperdiciar su herencia y llega hasta cuidar cerdos, que era lo más bajo en la escala humana en ese tiempo, y la palabra de Dios dice que volviendo en sí, recapacitó y se dio cuenta que en la casa de su padre había abundancia de pan, y él estaba padeciendo hambre. Entonces regresa a la casa del padre y le dice al padre: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, contrátame como uno de tus jornaleros. Y el padre ni caso le hace. ¿Por qué razón? Porque era hijo, no era jornalero, era hijo. Y como hijo no lo podía tratar como jornalero, porque el padre siempre nos va a ver como hijos. Aún en nuestros peores momentos, el padre no va a dejar de vernos como hijos y nos va a tratar como hijos. Si necesitamos disciplina, nos va a disciplinar como hijos. Si necesitamos restauración, nos va a restaurar como hijos. Si necesitamos liberación, nos va a liberar como hijos. Nos va a tratar, el Padre siempre nos va a tratar como sus hijos. Aunque nosotros aunque nosotros en nuestra mente no nos sintamos hijos, el Padre siempre nos va a tratar como hijos. El problema es que si no somos conscientes de ello, no vamos a poder vivir la plenitud de las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. El hijo pródigo tenía en su casa una gran cantidad de bendiciones que no vivió porque no se sentía hijo, se sentía jornalero. Y lo mismo pasa con el hermano mayor. El hermano mayor recibe herencia y le dice al padre: ni un cabrito me has dado para compartir con mis amigos. Y el padre le dice: mi hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Es decir, era otro que estaba esperando salario y no herencia. Se consideraba jornalero, no se consideraba hijo. Los dos hijos estaban equivocados. Eran hijos, pero vivían como jornaleros. Y eso nos puede pasar a nosotros. De hecho, hay una cosa que lo evidencia en el cristianismo de hoy, y es que la gente va detrás de títulos, va detrás del título de siervo, de apóstol, de profeta, de evangelista, de cualquier cosa, cuando el mejor título que usted y yo podemos tener ya lo tenemos, y es el título de hijo de Dios, y ese ya lo tenemos. No va a depender de lo que hagamos o dejemos de hacer, va a depender o depende de lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, por encargo del Padre. Y el amor del Padre ya lo tenemos. Ya tenemos el amor del Padre, el propósito del Padre, las bendiciones del Padre, las promesas del Padre, ya las tenemos. Lo que necesitamos es entenderlo, es que sea un rema en nuestro corazón, que baje de nuestra mente, que deje de ser conocimiento para que se convierta en vida. Y entonces vamos a vivir esa vida en plenitud. No vamos a vivir ni como el hijo pródigo, ni como el hermano mayor del hijo pródigo, que teniendo una herencia y preciosas y grandísimas promesas en Cristo Jesús para llegar a ser participantes de la naturaleza divina, nos tengamos que esperar hasta la eternidad para poder vivir en esa plenitud. Lo podemos hacer desde ya. Nuestra vida eterna comenzó en el momento en el que Cristo nos salvó, y a partir de ese momento podemos vivir las bendiciones de la vida eterna, pero si entendemos nuestra identidad y nuestro valor en Cristo Jesús. Si no, el diablo va a venir a decir: Dios no te ama, Dios no te escucha, no vales lo suficiente, no podés, no te lo mereces, sos indigno, etcétera, 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 porque lo que el mundo, el diablo y la carne nos venden no es el ser humanos, sino el ser hacedores humanos. Y se lo demuestro: Adán y Eva eran hechos a la imagen y semejanza de Dios. No hacían como Dios, pero eran hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué les dice el diablo? Si ustedes hacen, entonces serán. El mundo fundamenta el valor de las personas y la identidad de las personas en lo que hacen, mientras que en Cristo Jesús
nuestro valor y nuestra identidad está en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que somos para Él. No en lo que hacemos, sino en lo que somos. Y sin embargo hay muchísimos hoy que basan su identidad en ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, siervos, salmistas, intercesores, oradores, etcétera, cuando nuestra identidad verdadera es ser hijos de Dios. ¿Qué beneficios hay de conocer nuestro valor y nuestra identidad en Cristo Jesús? En primer lugar, el beneficio de que el rechazo, la burla, el menosprecio, incluso los insultos, nuestros errores, nuestros fracasos, no van a afectarnos. Van a ser experiencias de aprendizaje, no monumentos en nuestra vida. O sea, van a ser cosas pasajeras de las cuales vamos a aprender, las vamos a superar y vamos a aprovecharlas para crecer en Cristo Jesús. Quien está seguro de su identidad, ningún fracaso, ninguna equivocación, ningún pecado, ningún rechazo, burla o menosprecio lo va a mover de esa seguridad y de ese valor que tenemos en Cristo Jesús. La segunda cosa, o el segundo beneficio, es la seguridad en el valor que tenemos en Dios. Porque lo que Dios dice es la verdad con respecto a nosotros. No es lo que dice el mundo, no es lo que digan los demás, es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es la verdad. Recordemos lo que nos enseña la palabra en Juan capítulo 17, versículo 17. Jesús le dice a sus discípulos, le dice al Padre orando por sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios no es una verdad entre otras muchas verdades. La verdad de la palabra de Dios es una verdad absoluta. Es la verdad total. No es una verdad que va a cambiar con el tiempo, como las verdades humanas e incluso las verdades de la ciencia, que hoy dicen una cosa y dentro de 5 años la cambiaron y dicen otra, sino que la verdad de Dios permanece para siempre, no cambia. Es una verdad en la cual nos podemos parar firmemente y establecernos firmemente. Entonces, esa identidad y esa seguridad del valor que tenemos en Cristo Jesús nos da seguridad para todo lo que hacemos, para todas las áreas de nuestra vida. Por el otro lado, no estaremos ocupados en lo que los demás dicen de nosotros o piensan de nosotros. Simple y sencillo, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, cuando yo tengo mi verdadera identidad y mi valor fundamentados en lo que Dios dice, nada de lo que diga el mundo, nada de lo que digan los demás me va a quitar esa seguridad y esa identidad. No me va a mover de mi posición en Cristo Jesús. Me va a dar seguridad, voy a tener la seguridad de que independientemente de lo que digan los demás, lo que dice Cristo Jesús de mí es la verdad y sobre esa verdad fundamento mi vida. Y eso me va a facilitar el pasar por alto chismes, murmuraciones, críticas, acusaciones, juicios, condenación, vengan de donde vengan. No me van a mover de mi posición. El mundo nos quiere manejar a través de chismes, murmuración. El mundo nos quiere presionar a hacer lo que hace el mundo a través de chismes, murmuración, condenación, acusación, juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún en los cristianos de alguna manera tratan de hacerlo, pero si yo estoy fundamentado en quién soy en Cristo y en el valor que tengo en Cristo Jesús, ninguna de esas cosas me va a mover para servir a lo que dicen los hombres en lugar de servir a lo que dice Dios. Además de ello, también vamos a crecer diariamente hacia el desarrollo de todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. El Salmo 138:8 dice:
que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y Proverbios 4:18 dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día sea perfecto. Es decir, cuando yo tengo mi identidad bien establecida en que soy hijo de Dios y además en el valor que tengo en Cristo Jesús, y además de ello soy un hijo obediente que sigue lo que dice la palabra de Dios y cree lo que dice la palabra de Dios acerca de quiénes somos y de qué valemos y de lo que valemos y de nuestro propósito en Él, entonces vamos a caminar en eso, y al caminar en eso nuestra vida va a ir en aumento, nuestra vida va a ser una vida plena, una vida abundante, una vida en bienestar, pero todo depende de nuestra identidad en Cristo. Si soy hijo de Dios, voy a ser obediente a la palabra de Dios, y si soy obediente a la palabra de Dios, vendrán sobre mí todas estas bendiciones, y todas sus bendiciones lo que hacen es llevarme a vivir una vida abundante, una vida plena en Cristo Jesús. Lo repito, vivir la identidad y entender el valor que tengo en Cristo Jesús me va a hacer vivir en obediencia a la palabra de Dios, no en obediencia a los modelos del mundo, no en obediencia a lo que el mundo quisiera, sino en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios determina que las bendiciones me seguirán y me alcanzarán, como dice Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Y si todas las bendiciones me alcanzan, voy a vivir en bienestar, voy a vivir en plenitud, voy a vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Por lo tanto, el fundamento de mi identidad y el fundamento de mi valor en Cristo Jesús es el fundamento que me va a permitir vivir una vida plena, una vida abundante en Él y crecer cada día en Él. La vida del creyente no es una vida de estancamiento, es una vida de crecimiento, como ya lo mencioné, que nos enseña Proverbios 4:18. La vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, la palabra de Dios nos enseña que el propósito de todo creyente, la visión de todo creyente debe ser crecer en todo, en aquel que es Cristo Jesús, en aquel que es nuestra cabeza, es decir, en Cristo Jesús. Y ese es precisamente lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, que vayamos creciendo cada día a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y por el otro lado, nuestra identidad y nuestro valor en Cristo Jesús, cuando lo tenemos bien afirmado, nos va a permitir superar nuestras antiguas creencias limitantes de la carne. ¿Qué características tienen las personas que conocen su valor en Cristo Jesús? Como no depende de ellos, sino depende de lo que Dios ha hecho en nosotros, nuestra identidad y nuestro valor, eso nos convierte en personas que no son arrogantes, ni jactanciosas, ni pretenciosas, ni orgullosas, ni menospreciadoras de otros como es en el mundo. Además de ello, nos permite conocer cada vez más nuestras fortalezas y debilidades, nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestros aciertos y nuestros errores. Y con la ayuda del Espíritu Santo fortalecemos las fortalezas, las virtudes, los aciertos, y superamos las otras cosas, los defectos, las limitaciones, las debilidades, los errores. Entonces eso nos va transformando cada día con la ayuda del Espíritu Santo a esa imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Por el otro lado, no vamos a ser personas ni defensivas ni insignificantes. Vamos a caminar en la seguridad de lo que somos y de lo que valemos y tenemos y podemos en Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra, vamos a asumir plena responsabilidad de nuestras vidas. No vamos a necesitar culpar a otros ni a las circunstancias. No vamos a tener temor de reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestras limitaciones, porque estamos seguros del amor del Padre hacia cada uno de nosotros y del valor que tenemos en Cristo Jesús. Muchas veces la gente no acepta sus errores, sus equivocaciones o sus pecados por el temor al que dirán y por el temor a perder
la apreciación de otros hacia ellos. Sin embargo, cuando estamos seguros de nuestra identidad en Cristo Jesús y de nuestro valor en Cristo Jesús, no nos importa el perder la apreciación de los demás, porque tenemos la apreciación de aquel que es el que determina todos los aspectos de nuestra vida, de quien dependen nuestras bendiciones, porque nuestras bendiciones no dependen de los demás, nuestras bendiciones dependen de Dios. Entonces vamos a vivir libres del qué dirán, que es una forma de manipulación del diablo para llevarnos a hacer lo que todo el mundo hace y separarnos de Cristo Jesús. Vamos a soportar la presión de grupo, el qué dirán, etcétera, y vamos a caminar en la libertad de la obediencia que nos da el ser hijos de Dios por el Espíritu Santo y por la palabra. Por el otro lado, no vamos a vivir a la defensiva, ni vamos a vivir como personas insignificantes, sino vamos a caminar sin orgullo, sin jactancia, sin ser pretenciosos, pero seguros de lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Por el otro lado, vamos a buscar mejorar continuamente en la dirección de lo que el Padre espera de cada uno de nosotros para cumplir ese diseño que Él estableció para nuestras vidas. Y aparte de ello, vamos a agregarle valor a otros. No vamos a tener el temor de que otros nos superen o sean mejores que nosotros, y los vamos a poder servir tal como nos enseña la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. El que quiera ser el mayor, hágase el menor y sirva a los demás. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. Y además no vamos a tener ningún temor de enseñar lo que hemos aprendido. No vamos a guardarnos cosas que el Señor nos ha enseñado para nosotros mismos, sino que las vamos a compartir dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Por qué? Porque nuestra bendición no depende de los hombres, nuestra bendición no depende de lo que sabemos o de lo que hacemos, nuestra bendición depende de que somos hijos de Dios y de que tenemos un alto valor en Él. Vamos a también el saber quiénes somos en Cristo Jesús y el valor que tenemos en Él nos va a permitir tener una visión del mundo, de la vida y de nuestra propia vida centrada en Dios. Y vamos a estar seguros de que nuestra vida y acciones son importantes, son parte de ese plan de Dios, no solo para nosotros, sino para la humanidad entera. Somos colaboradores de Él en el cumplimiento de sus planes, no solo para nosotros y nuestras familias, sino para todo el mundo a nuestro alrededor. Y por el otro lado, las personas que conocen su identidad en Cristo Jesús van a tener el potencial para avanzar en la vida, porque el Espíritu Santo está con ellos y se dejan guiar. ¿Qué necesitamos una vez que hemos establecido los beneficios de conocer de qué es nuestra identidad, de qué es nuestro valor en Cristo Jesús y de los beneficios que ello aporta a nuestras vidas? Lo que nos toca ahora es determinar qué pasos necesitamos seguir para avanzar en ese apropiarnos de la identidad que tenemos en Cristo Jesús y del valor que tenemos en Cristo Jesús. Lo primero que necesitamos hacer es considerar lo que pensamos acerca de nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. El Salmo 119, 59 nos dice: consideré mis caminos, pero nos dice algo más: y volví mis pies a tus testimonios. Entonces esto nos lleva al segundo paso, que es en pedirle perdón al Señor en lo que no pensamos como Él piensa de nosotros, arrepentirnos de esa forma de pensar que es una forma de pensar conforme al mundo, y pedirle al Señor que por su palabra y su Espíritu Santo nos ayude a transformarlo.
Recordemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en Romanos 12:2 nos enseña que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, que no pensar como piensa el mundo, sino ser transformados en nuestra manera de pensar de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Por el otro lado, otra cosa que necesitamos hacer, una tercera cosa que necesitamos hacer es dejar de compararnos con otros. Reconocer que Dios no hace copias. Dios solo hace originales. No podemos compararnos con otros, primero porque no tenemos las mismas experiencias, no tenemos el mismo diseño, no vivimos en los mismos ambientes, no tenemos los mismos conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. No, las comparaciones no son realistas y nosotros no necesitamos compararnos con nadie más. Dios no hace copias, Dios solo hace originales. Nuestra meta no es ser mejor que otro, sino nuestra meta es ser mejores hoy de lo que fuimos ayer y mañana mejor de lo que somos hoy. Siguiendo lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 18. La vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, en todo caso, la única comparación válida es la de quién soy hoy en relación con quién era ayer y el propósito de mañana ser mejor de lo que soy hoy. Y la otra, una cuarta cosa o una quinta cosa es enfocarnos en lo que podemos hacer hoy para mejorar y crecer. Mateo capítulo 6 versículo 34 dice que no nos afanemos por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán, su propio plan. Nosotros nos debe bastar cada día y cada día lo debemos o necesitamos aprovechar para hacer lo mejor, para mejorar y crecer. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo, y eso implica una transformación constante, permanente. La sexta cosa es hacer lo correcto conforme a la palabra, siempre aunque sea difícil. La satisfacción y la bendición de obedecer supera cualquier cuestión contraria. La palabra de Dios dice que aquellos que aún jurando en daño propio permanecen en su palabra, esos son los que habitarán en el monte santo de Dios, lo dice el Salmo 15. Así que nosotros nos debemos plantar en mantenernos en la obediencia a la palabra de Dios, aunque todo el mundo haga lo contrario, aunque todo el mundo haga diferente. Usted y yo necesitamos mantenernos en la obediencia a la palabra y aunque nos cueste, pero la satisfacción y el gozo y la bendición de la obediencia tarde o temprano nos va a alcanzar, y ese será nuestro tiempo de celebración. La séptima cosa que necesitamos hacer es celebrar y agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Recordemos lo que dice el Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, y poner nuestra mirada en lo que Él hará en lo porvenir. Usted y yo, si bien es cierto que todavía no somos lo que deberíamos ser, también es cierto que ya no somos lo que éramos en el pasado. Somos unas nuevas personas, hemos sido transformados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha ido perfeccionando cada día más, y eso es lo que necesitamos celebrar y agradecerle a Dios, en lugar de estarnos quejando de que todavía no somos la persona que deberíamos ser. Recuérdese lo que dice el Salmo 103. Dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No debemos olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho.
en nuestras vidas. El diablo siempre va a tratar de decirnos, mira, no has llegado a la meta, y nos hace perder o nos puede hacer perder la perspectiva de todo lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. La meta, como dice Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y vamos a llegar a esa meta, tarde o temprano vamos a llegar a esa meta, porque la palabra de Dios nos dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces vamos a llegar a la meta, pero nosotros debemos seguir enfocados en esa meta de ir cada día creciendo como la luz de la aurora. Y fundamentados en nuestra identidad y en nuestro valor en Cristo. Y todo esto todos estos pasos que necesitamos dar para desarrollar esa identidad y esa valoración la van a ir reforzando, fortaleciendo, y cada día nuestra vida va a ir hacia una mayor plenitud. Entonces, para resumir, lo que necesitamos hacer es arrepentirnos de aquellas cosas que hemos pensado de nosotros mismos, que no están conforme a la palabra de Dios, y pedirle al Señor que no solo nos perdone por no vernos a nosotros mismos como Él nos ve, sino que además de ello nos limpie de toda maldad, por su Espíritu Santo nos transforme o nos siga transformando de gloria en gloria. Dejar de compararnos con otros y valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cada día. Ya no somos la misma persona que éramos antes, aunque no seamos todavía la persona que Dios quiere, pero vamos en camino, y Dios no tiene ningún problema con eso. Dios está trabajando en nosotros y tiene paciencia y nos lleva de situación en situación, perfeccionándonos sin que por ello nos ame menos y sin que por ello nos bendiga menos. Él nos ama y nos bendice porque somos sus hijos, no porque seamos perfectos. Nos ama, nos conoce perfectamente, conoce cada una de nuestras situaciones, y a pesar de ello, Él nos adoptó y Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Y Él nos ha hecho sus hijos, y como sus hijos tiene cuidado de cada uno de nosotros. Tiene cuidado de amarnos, de bendecirnos, y entre ello también de disciplinarnos, porque el padre que ama a sus hijos los disciplina y los endereza. Lo que nosotros necesitamos hacer es seguir lo que dice la palabra de Dios y seguir lo que nos guía el Espíritu Santo, para ir superando cada una de esas deficiencias y de esas limitaciones y de esos errores, que debemos convertir todo eso en experiencias de aprendizaje y en experiencias de superación con la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo. Recuérdese, y lo importante en esto es que usted es un hijo de Dios y usted fue comprado por un alto precio. No nos menospreciemos viviendo como vive el mundo. Vivamos como dice la palabra de Dios y creamos de nosotros lo que la palabra de Dios dice. Hace muchos años, no sé si todavía lo siguen haciendo, pero hace muchos años en una iglesia muy conocida aquí en Guatemala, siempre comenzaban la exposición de la palabra con unas frases más o menos como estas. La palabra de Dios es la verdad. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Así que eso es lo que necesitamos usted y yo, afirmarnos en que somos, tenemos y podemos lo que la palabra de Dios dice de nosotros, porque la palabra de Dios es la verdad. Cualquier otra cosa que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios es mentira. Y usted y yo somos hijos, si hemos sido salvos, somos hijos de Dios y valemos la sangre de Cristo. Somos valiosos para Él, aunque para los demás no. Y lo importante no es que seamos valiosos para los demás, lo importante es que usted y yo somos valiosos para Dios, nuestro Padre, y de Él depende nuestra vida. Así que en Él estamos seguros. Muy bien, hoy vamos a terminar esta enseñanza orando, pero antes le quiero recordar que tenemos enseñanzas de este tipo, como la de hoy,
todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, así que desde ya lo invitamos a conectarse el próximo miércoles. Por el otro lado, también tenemos nuestras dos recursos más para su crecimiento espiritual, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube. Ahí usted encuentra, son de acceso gratuito, y ahí usted encuentra cualquier cantidad de recursos necesarios para ir creciendo en su vida espiritual. Muy bien, vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta hora, Señor, se han conectado, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que esta palabra quede firmemente establecida en nuestros corazones y que vayamos desarrollando cada día más nuestra identidad y nuestro valor en ti, Señor, y como hijos obedientes, Señor, seamos obedientes a tu palabra y a la guianza de tu Espíritu Santo para ser transformados cada día en la imagen de Cristo, y además, Señor, para vivir en la plenitud de tus bendiciones que nos alcanzarán, como dice Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, Señor. Padre, también en esta hora venimos delante de ti pidiéndote perdón, Señor, por las veces que no hemos creído lo que tu palabra dice acerca de nosotros, Señor, por las veces que lo hemos dudado, Señor, de no creer lo que tu palabra dice que somos, que podemos y que tenemos en ti, Señor. Y ayúdanos, Padre, para no creer las mentiras del mundo, del diablo y de la carne que nos quieren disminuir o restar, Señor, respecto a lo que tú dices de cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora venimos también delante de ti, pidiéndote por cada uno de nosotros y de los nuestros, Señor, y pidiéndote que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno, Señor, sane, restaure, liberte, fortalezca, afirme y establezca a cada uno de nosotros, y no solo a nosotros, Señor, sino a cada uno de los de nuestra casa, Padre, que aún aquellos que se encuentran alejados de ti, Señor, tu Espíritu Santo los traiga a ti, Señor, y ellos sean juntamente perfeccionados y establecidos en ti con nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse, y los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche para otra enseñanza en la palabra de Dios. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente, tengan una linda noche y les mando un abrazo. Bendiciones para todos.